sin ningún problema. Vamos allí. Bueno, G20, con el traspié de Alberto Fernández, ponernos el marco de lo que sucede. El traspié durante la noche nuestra, la mañana de Indonesia, estaban en Bali los presidentes y jefes de gobierno de los 20 países más industrializados, las mayores economías del mundo, entre ellas la Argentina, aunque la Argentina formalmente no debería estar ahí porque la economía argentina no está entre las 20 mayores del mundo. Y Fernández tenía una reunión con Xi Jinping que era bastante crítica para el estado de las reservas argentinas y finalmente, pese a, a los incidentes de salud que tuvo, se reunió con el presidente chino, solo 30 minutos. Ayer el presidente chino había estado 3 horas con Joe Biden, un poquito más importante era la reunión. Y finalmente en estos 30 minutos, según dijeron fuentes del gobierno, según dijo el propio presidente, el presidente logró algo que iba con bastante énfasis a buscar, que era que China le permitiera usar una porción del swap de yuanes que tiene en las reservas, hacerlas de libre disponibilidad. ¿Qué significa eso? Hoy la Argentina tiene entre 20.000 y 25.000 millones de dólares en yuanes en las reservas brutas del central, pero no las puede usar, las tiene ahí para engrosar el número, una especie de reaseguro. Claro. Exactamente. Pero el gobierno, en esta situación de desesperación total con las reservas, necesita sacar dólares líquidos de cualquier lado y le pidió a Xi Jinping si podía la Argentina disponer de 5.000 millones de dólares de esas reservas. Y un bastante victorioso Alberto Fernández dijo que finalmente Xi Jinping le había autorizado usar 5.000 millones de dólares de swap. Ahora, exactamente lo mismo anunció el 1 de marzo de este año, cuando el presidente Fernández abrió las sesiones parlamentarias en el Congreso y dijo que Xi Jinping había pedido a su Banco Central, durante la visita, recuerdan que estuvo Fernández con Xi Jinping en Beijing, le había pedido usar exactamente lo mismo que Xi Jinping le había dicho que sí. Bueno, ese sí no se transformó en realidad a lo largo de los meses. Vuelve a pedirle Fernández a Xi Jinping eso, vuelve a decirle que sí Xi Jinping, hay que ver si se transforma en realidad. Ahora, pregunta de un ignorante absoluto, que es el que te habla. Si fuera un sí real, no un sí Alberto Fernández, ¿hay un acceso objetivo a reservas para tranquilizar, por lo menos por un momento? Bueno, se podrían convertir esos 5.000 millones de los 25.000 millones que hay correspondientes a yuanes chinos, se podrían convertir en reservas líquidas y eso le permitiría, por ejemplo, que es un poco lo que apuntaba el ministro de Economía, Sergio Massa, a usar ese dinero para las importaciones que tanto reclama la industria y el resto de la economía argentina. Eso es lo que, para lo que necesita la Argentina hoy es convertir esos yuanes. ¿Podrá hacerlo en los próximos meses? China en general pide algo a cambio, ¿no? Siempre pide algo a cambio. Eso está cambiando, modificando, que es que ahora un poco lo que hay en esta diplomacia de Xi Jinping de los últimos 2 años fundamentalmente, es una diplomacia muy condicionada por el COVID en China, es una diplomacia muy rigurosa con los deudores de China, entre los que nos encontramos, y muy rigurosa con los créditos que hace China, tanto comerciales como industriales como financieros a los países. ¿Por qué? Porque China se hartó de que no le devuelvan la plata, sobre todo en América Latina, tiene la experiencia demasiado fresca de lo que sucedió con Venezuela, que le debía algo así como 60.000 millones de dólares y los dejó pagando, no en todos los 60.000 millones, pero en una porción. Entonces, China está muy, muy duro con sus deudores. ¿Qué quiere decir eso? Ya no es que pide algo a cambio, ahora directamente te dice que sí y pasa el tiempo y la realidad no llega. En este caso es la realidad de la ampliación del swap con China y su conversión en reservas líquidas, claro. Es decir, plata para importar los insumos que necesitamos. Esa es la China de Xi Jinping hoy, está muy dura. Si bien tiene, un interés declarativo enorme en, los 2 continentes de los cuales se está alejando cada vez más de Estados Unidos, que son África y América Latina, no lo ha plasmado mucho en inversiones y asistencias. La ruta de la seda, esta tan proclamada iniciativa de China para salir a conquistar el mundo, ha tenido muy poca efectividad en estos 2 continentes en los últimos años. Ahora,
En la última década, sí, China fue uno de los principales inversores en América Latina, pero el pico fue en 2010-2012. A partir de ahí todo cae. Cae el comercio con China y cae sobre todo las inversiones chinas. Y otro detalle fundamental, que es lo que también inquieta muchísimo al gobierno. La relación comercial de Argentina con China siempre en la última década fue desfavorable a la Argentina. No desfavorable poquito, como es hoy la relación comercial con Brasil. Desfavorable a niveles gigantescos, niveles que están llevando este gobierno. Cambian un poquito el discurso que tenía así tan amistoso con la... Deficitaria, decís vos. Sí. Deficitaria. En los últimos 10 años, el déficit anual comercial, de la balanza comercial con China, rondó entre los 5.000 y 7.000 millones de dólares anuales. Si sumamos, nos da todo lo que le debemos al FMI. Claro. Ese es el déficit que tenemos con China. Y hay otro agregado que señalan muchos los especialistas y es un poco, y también sucede en el resto de América Latina. Lo que nosotros le vendemos a China es todo materia prima con muy poco valor agregado. ¿Qué significa eso? Que además de que es un costo no muy alto, emplea muy poca gente para producir eso la Argentina. Por lo tanto, no, la ecuación económica para la Argentina, si bien es necesaria, porque es nuestro segundo socio comercial, no es del todo favorable. Claro. Entonces, eso también lo fue a plantear el presidente Fernández, pero bueno, con este Xi Jinping tan duro, tan convencido de su poder hacia adentro y afuera de Ahora, China, perdón, es probable que nada de esto... Hoy creo que siga. Cecilia Devana, nuestra acreditada, dice 20 minutos de la reunión. 10 son traducción, supongo. Sí, un tercio, sí. Por lo general una traducción a otro idioma es un 20% más de palabras, etcétera. Depende del idioma. Hay idiomas que usan más palabras que otras, entre esos Pero digo, el es chino. una reunión Pero sí, casi siempre es un protocolar. Brevísima. Sí, Claro. comparado No, con... depende depende la capacidad y dominio de los temas que tenga el jefe de gobierno o el jefe de Estado con el que estés hablando y el propio, el nuestro, que ya sabemos que le gusta hablar mucho. Hay que ver si se sentía mal y eso también condicionó la reunión. Eso es muy importante también. Claro, ¿Y obviamente. es significativo que Alberto Fernández vuelva a reunirse con Xi Jinping y siga sin conseguir una bilateral con Biden? Es muy significativo. Habla de Alberto Fernández, habla de la relación de la Argentina con Estados Unidos, pero también habla de Estados Unidos y cómo, digamos, la ambigüedad con la que se acerca a América Latina o con la que se presenta en América Latina. Hay un tema que desvela a Estados Unidos en América Latina, que es Venezuela. El resto, y Colombia. El resto de los temas son poco prioritarios en su agenda global. Bien. Y esta prórroga constante de la reunión con Alberto Fernández es eso. También es cierto que la Argentina es un mal alumno en cualquier relación con el resto de los países en América Latina, incluso con aquellos con los que comparte este gobierno sesgo ideológico. ¿No? Hay una amistad verbal, pero no hay una relación, no hay una integración comercial, políticas de seguridad o infraestructura Bien. que le dé volumen a la relación. Es todo muy declarativo. Quiero abordar con Inés dos temas más. Uno que es la guerra, ¿no? Con un Zelensky que se lo vio eufórico, pero sin embargo siguen los bombardeos de parte de Rusia, ¿verdad? Sí, acaban de bombardear barrios residenciales de Kiev. Es un poco, digamos, lo que tiene hoy Rusia para presentarle batalla a unas fuerzas armadas ucranianas que hoy probablemente estén entre las más exitosas del mundo. Claro. Y hay dos temas con cómo está presentándole oposición o batalla hoy Rusia a Ucrania. Primero lo hace por aire. ¿Por qué? Porque hay un repliegue de tropas porque no tiene. O están cansadas, o han desertado, o han sido aniquiladas por las Fuerzas Armadas ucranianas. Está apelando a la artillería aérea. Pero ¿qué sucede? No es artillería aérea de precisión. Lo que las Fuerzas Armadas ucranianas estiman es que estos ataques van a empezar a bajar a las ciudades, a los barrios residenciales y fundamentalmente a la infraestructura, servicios de electricidad, agua, todo eso que hace que la vida en una ciudad sea más o menos llevadera. Todo eso estaba Rusia destruyendo. Ahora eso va a bajar porque Rusia, así como se queda sin tropas, también se está quedando sin misiles de precisión, que es la que venía ayudándole a seguir dando batalla. Entonces, esta Rusia tan a la defensiva y una Ucrania tan a la ofensiva, es probable que en los próximos 2 meses veamos una batalla que se mantenga en este nivel y no crezca. ¿Por qué? Por las condiciones climáticas. Barro y nieve van a ralentizar enormemente la batalla terrestre.
pero sí que vamos a seguir viendo un avance de las fuerzas ucranianas. Hay dos temas a los que hay que estar atentos en la guerra. Hay muchos encuentros en las últimas 3 o 4 semanas entre funcionarios muy importantes de Estados Unidos con funcionarios, sus equivalentes rusos. Por primera vez en 7 u 8 meses hay un diálogo entre el Lloyd Austin, que es el secretario de Defensa norteamericano, y Sergei Shoigu, que es el ministro de Defensa ruso, y el jefe de la CIA y el jefe del FSB, que es el Servicio Secreto ruso. Eso quiere decir que hay algo que se está gestando. ¿Qué es lo que se está gestando? Bueno, hay cada vez más presión para que haya un proceso de paz, que se inicien negociaciones. El tema es que nadie se pone de acuerdo en las condiciones. Las condiciones que los rusos le piden a los ucranianos son incumplibles para los ucranianos y viceversa. Bien. Por lo tanto, vamos a ver 2 meses de más batalla, muy compleja por el estado climático y probablemente con la iniciativa ucraniana. Bueno, vayamos al tema Trump. Hoy leía en el diario, son súper interesantes los informes. No hubo ola republicana que permitiera empoderar a los republicanos, pero Trump avanza, por lo menos se mantiene firme, ¿no? Trump avanza pese a que muchos representantes muy importantes del Partido Republicano le dicen, por favor, al menos demorad el lanzamiento de tu precandidatura presidencial. Y probablemente él, porque él siempre le gusta hacer lo que él quiere y sin llevarle la atención a nadie, lo va a hacer esta tarde en Mar-a-Lago, en Palm Beach. Recién hablaban de Júpiter, bueno, queda un poquito arriba de Mar-a-Lago. ¿Qué busca Trump con esto? Primero, llevar la delantera en la campaña hacia las presidenciales de 2024, la delantera hacia adentro del Partido Republicano, donde le están saliendo muchos contrincantes. No solo Ron DeSantis, hay otros contrincantes republicanos y es fundamental, le están combatiendo, lo están presentando batalla desde el centro, desde la punta más moderada del Partido Republicano. Y eso es lo que a él más le duele. ¿Y por qué el Partido Republicano necesita tirarse un poco más al centro? Porque lo que mostró este último término electoral, el del martes pasado, es que los votantes independientes, hay un 43% el electorado norteamericano son un 43% republicanos, un 40% demócrata, pero te queda un 17% claro, muy importante de independiente, muy apetecible. Bueno, esos independientes se sintieron muy rechazados, no solo por este intento de Trump de recuperar las elecciones de 2020, diciendo que habían sido fraguadas, y por la decisión de la Corte Suprema norteamericana de dar de baja la protección del aborto. Eso fue crítico para los votantes independientes y se inclinaron por los demócratas. Los republicanos temen que con Trump en la fórmula presidencial de 2024 sea la 4ª elección seguida que pierde el Partido Republicano. Bueno, muy interesante. Y también recomiendo mucho, hay una nota muy pintoresca hoy. A mí la de Giorgia Meloni. ¿No que sí? Es fabulosa. Sí, yo pedí que la dieran, es fabulosa. Pero al menos el título de la nueva premier italiana a la que se le presta atención en su vestimenta, ¿no? Sí, bueno, pero es que por ahí acá no lo tenemos tan en claro porque estamos acostumbrados a presidentes que no le prestan tanto atención al qué representa lo que te pones para el lenguaje del poder, para el lenguaje gestual, para el lenguaje de cómo te acercas a quien sea que tenés enfrente. Y Giorgia Meloni lo tiene muy en claro, cómo cambió su vestimenta de cuando era candidata a jefa de gobierno de Italia y cuando es ahora candidata. Y el otro problema es ¿quién quiere vestir a una candidata que es de la extrema derecha en un país donde, digamos, todo el sector creativo de la moda se identifica más con la izquierda? Es más progre, más, pero hoy... Finalmente Giorgio Armani dijo, yo lo voy a hacer. Y ella hace un esfuerzo de usar... Sí. Se moderaron los dos, porque convengamos que la Giorgia Meloni, que es la jefa de gobierno de Italia, nada tiene que ver, o muy poco tiene que ver con la candidata Giorgia Meloni. Totalmente. Un placer verla. Gracias, chicos. No le dije nada, que está linda. Es cierto, me parece muy bien. Pero me gusta mucho el coso regalo de 50 de mis amigas. Hermoso.